Hola, ¿qué tal? Si estás tomando este curso significa que tú eres un maestro que ha sido asignado a trabajar con los niños el cuento de la derrota del señor enojo durante el ciclo escolar. Debes saber que toda la información necesaria para trabajar este curso la vas a encontrar en tu manual de maestros de la derrota del señor enojo. Esto se te tiene que entregar a ti. Y antes de comenzar a explicarte cómo funciona todo esto, te voy a explicar cuáles son los materiales que necesitas tener a la mano durante el ciclo escolar. Entonces, en primer lugar, se te debió de haber otorgado este manual. En segundo lugar, todos los niños deben tener su cuento de la derrota del señor enojo y te recomiendo que tú también tengas el tuyo. Debes tener también a la mano una serie de láminas auxiliares, son láminas de apoyo que les van a servir a los niños para repasar algunos conceptos centrales que se ven durante el curso. Y dependiendo de que si tú eres un maestro que es la primera vez que imparten el curso en su escuela o ya lo impartieron, puede ser que se te entregue el muñequito del señor enojo y el duende de la alegría ya formado, o tal vez a ti te tocó que te entregaran los materiales para armar estos personajes y te deseo que te diviertas haciéndolos. Entonces, estos son parte de los materiales. El último que debes tener a la mano también es un póster de El Bosque del Amor que está aquí. Esto lo vas a necesitar para tenerlo pegado en tu salón de clases y a continuación poco a poco voy a ir explicando cómo se manejan todos estos materiales y cómo funciona el manual. Pero asegúrate de tener todo esto a la mano porque lo vas a estar utilizando durante el ciclo escolar. Para comenzar, te voy a presentar lo que viene en tu manual. Te repito, esta es la guía más importante para saber cómo impartir el curso. Y te vas a dar cuenta que el manual está dividido en 5 partes. Tiene una introducción para darte la bienvenida al curso y luego viene la primera parte en la que vas a estar estudiando las características generales del enojo. Ahí vas a encontrar de manera muy resumida mucha de la información que viste en el curso del manejo inteligente del enojo, el cual se les debió de haber dado a todos los maestros de la institución, pero por si todavía no lo has visto, puedes irte adelantando, leer qué es y para qué sirve el enojo, qué sucede en el cerebro cuando estamos enojados, los estilos de enojo dependiendo del temperamento del niño y por supuesto lo que significa un manejo inteligente del enojo. Y al final vas a encontrar un cuadro que resume todos estos elementos. Te recomiendo mucho que lo tengas a la mano en tu salón de clases porque tenemos que tener presente que todo maestro que desee enseñarles a los niños a manejar sus emociones con inteligencia tiene que empezar por su persona en primer lugar. Entonces, por eso es tan importante que te des el tiempo de leer esta información en tu casa, relajado, tómate un té, un cafecito, para que disfrutes este manual. En la segunda parte dice cómo enseñarle al niño a manejar su enojo con inteligencia. Ahí vas a encontrar clase por clase, tema por tema, lo que vas a ir trabajando con los niños. Debes saber que tú vas a encontrar 9 clases, pero las clases no están diseñadas para acabártelas en una sola sesión. Por ejemplo, una sola clase, ahorita vamos a explicarlo en el módulo que sigue, puede durar hasta 4 clases de media hora o de 1 hora, dependiendo de qué tanto ayudes a los niños a reflexionar y a interiorizar los temas que se van viendo en estas clases. En este sentido, estas clases pueden convertirse en 30 sesiones, dependiendo de qué tanto tú profundices en los temas y los ayudes a hacerlo vivencial, divertido, que creo yo es lo más importante para poder enseñar a los niños. En la tercera parte del manual dice cómo guiar al niño durante su enojo para enseñarle a manejarlo con inteligencia. Aquí vas a encontrar la serie de pasos que se vieron en el curso El manejo inteligente del enojo, pero te recomiendo mucho que lo repases. Hablamos de qué importante es identificar cuando el niño está enojado, de mantener la calma a pesar de que el niño está enojado. Tenemos que tener estrategias para nosotros estar tranquilos. Hablamos de la importancia de llevarlo a un lugar para recuperar la calma. En este curso vamos a trabajar con él a través del Bosque del Amor
y por supuesto que tenemos que esperar a que los niños se tranquilicen para poder regresar con ellos y decirles si ya están listos para platicar. Y en la última sección o este último quinto paso, nosotros los maestros tenemos que generar un proceso de reflexión en el niño para que él pueda identificar si su enojo es racional o es irracional y así resolverlo de manera inteligente. Es muy importante también que te tomes el tiempo de leer estos pasos de cómo guiar al niño durante su enojo para enseñarle a manejarlo con inteligencia, o si no, puedes repasar el módulo en el cual estábamos hablando en el curso del manejo inteligente del enojo, cómo llevarlo a cabo, porque ahí lo vimos representado con un adulto y un niño. En la cuarta parte del manual vas a encontrar lo que a mí más me divierte, actividades adicionales para motivar y jugar con los conceptos que se están viendo en clase. Vas a encontrar varios juegos y actividades con los que puedes trabajar con los niños y a continuación se van a ir describiendo uno por uno para que de manera integral entiendas cómo funciona toda la información que viene en este manual. Pero antes de terminar, te quiero invitar a que leas las recomendaciones finales que vienen aquí para que las tengas claras, las tomes en mente. Dice, antes de terminar, es importante reafirmar 5 puntos que fomentarán la efectividad de este programa. Te invito a que lo leas, a que lo tomes en cuenta para entonces saber cómo llevarlo a cabo. En los siguientes módulos vamos a estar viendo de manera más aterrizada cómo ir implementando estas clases. Voy a estar describiendo una serie de clases para que sepas cómo utilizar los materiales como las diapositivas de PowerPoint, el bosque del amor, los personajes y entonces puedas hacer de esta una de las mejores clases para los niños. ¿Cómo funcionan las clases? Es muy sencillo. Lo único que tienes que tomar es tu manual y puedes ver el manual en la página 13. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan las clases con los materiales. Te vas a dar cuenta que dice clase 1, objetivo, cómo crear interés y conciencia en los niños sobre lo que sucede en el cerebro de una persona enojada. Entonces este es el objetivo general, aunque dice clase 1, te recuerdo que esto se puede llevar a cabo en 3, 2, 4 clases, dependiendo del interés de los niños. Te invito a hacerles muchas preguntas para que la información poco a poco vaya siendo asimilada por tus alumnos. En esta primera clase te vas a dar cuenta que vienen los materiales, dice cuento, la derrota del señor enojo y archivo de diapositivas en PowerPoint, qué sucede en el cerebro de una persona enojada. Y luego vas a estar trabajando con estos materiales de manera intermitente. Entonces, en la primera parte de este tema que vamos a estar cubriendo, dice contar el cuento, la derrota del señor enojo. Se puede contar en 1 o 2 clases, dependiendo de la edad de los niños. Una estrategia que puedes utilizar es que comienzas a contarles la historia y de repente te quedas a la mitad antes de la salida, que toque el timbre, los dejas picados para que al día siguiente quieran saber qué es lo que sucedió con la historia de la derrota del señor enojo. Una vez que los niños hayan entendido la historia, hayan hecho preguntas y se les haya aclarado y ellos realmente comprendan la secuencia, lo que sigue es presentarles una serie de diapositivas de PowerPoint y estas, las que vienen en esta clase, se llaman ¿qué sucede en el cerebro cuando estamos enojados? Te voy a presentar estas diapositivas para que te des cuenta que está muy sencillo. La idea es que tú puedas ir leyendo las diapositivas mientras les haces preguntas a los niños para confirmar si están comprendiendo los contenidos. Entonces, vamos a ver esta presentación. Voy a ir leyendo como si yo fuera la maestra. Te invito a hacerlo con entusiasmo, como si fueras tú mismo el duende de la alegría que les está transmitiendo la información. Y a continuación vamos a comenzar a leer estas diapositivas para que veamos cómo funcionarían en un salón de clases. Hola, yo soy el duende de la alegría y hoy quiero platicarte que el señor enojo es un personaje de la imaginación para que los niños y niñas se sientan motivados a manejar su enojo con inteligencia. Tú ya conoces la historia de la derrota del señor enojo. Por eso, ahora quiero platicarte qué es lo que realmente sucede dentro de ti cuando estás enojado. Dentro de nuestra cabeza tenemos una parte del cuerpo muy importante que se llama cerebro. El cerebro se encarga de darle órdenes al cuerpo. Al cerebro lo podemos dividir en 2 partes.
Y ahí te puedes detener y enseñarles a los niños para que ellos vean cuáles son estas dos partes que aparecen en las diapositivas. En este sentido te estoy invitando a que no lo leas de corrido, que realmente te detengas en las láminas y los niños puedan participar y digan qué es lo que observan, cuáles son las partes, para qué creen que sirven estas partes, y entonces convertimos la clase en algo mucho más interactivo. La siguiente lámina continúa con esta información. La zona de arriba nos permite pensar, comprender a los demás y actuar con amor. Y la zona de abajo se encarga de encender y apagar nuestras emociones. Nuevamente, aquí te invito a que te detengas y les digas a los niños qué crees que significa actuar con amor, para qué crees que sirven las emociones. ¿Sabías que el cerebro tiene zonas específicas donde se activan las emociones? Y entonces continúas con la siguiente lámina. Aquí es donde se encuentra una parte muy pequeñita encargada de encender la emoción del enojo. Cuando esta parte se enciende, los seres humanos sienten enojo. El enojo es una emoción que sirve para avisarte que algo que estás viviendo no es justo o que alguien no te ha tratado con respeto. Pero si dejas que tu enojo se vuelva muy intenso, esta parte pequeñita apaga la zona del cerebro que sirve para entender a los demás y actuar con amor. Y si no te tranquilizas al sentir enojo, esta parte de tu cerebro te dice que lastimes a los demás. El señor enojo representa cómo actuamos cuando nos dejamos llevar por nuestro enojo y dejamos de pensar, sentir amor y comprender a los demás. En esta lámina te recomiendo que te detengas, que les invites a los niños a abrir la misma página del libro que trae esta ilustración para que ellos vayan repasando cuáles son los botones del cerebro que el señor enojo le apagó a David, y también los hagas reflexionar qué es lo que sucede cuando no somos pacientes, cuando no entendemos a los demás o cuando solamente tenemos ganas de lastimar a las personas. También puedes pedirle al niño que con su dedo vaya señalando los botones que tú vas mencionando, y de esta manera los va a ir interiorizando y comprendiendo el significado de lo que sucede en el cerebro cuando estamos enojados. La última lámina dice: por eso es muy importante saber qué hacer para que no lastimes a los demás al sentir enojo y poder hablar de este sentimiento con inteligencia y respeto. O dicho de otro modo, saber cómo ganarle al señor enojo. En este sentido, estamos explicando que es muy importante ganarle al señor enojo, pero el señor enojo es un personaje de la imaginación. No queremos que los niños crezcan creyendo que sí existe. Realmente es un proceso de juego a través del cual vamos a ayudar a los niños a jugar y al mismo tiempo a manejar su enojo con inteligencia. Al terminar la presentación, en el manual viene: los niños deberán trabajar en la página 32 de su libro. Repito, tal vez te tardaste una clase en contarles el cuento, otra clase en enseñarles las diapositivas del señor enojo, y en esta tercera clase, que es parte del mismo tema, vas a estar trabajando la página 32 de su libro. En ella, lo que van a hacer los niños es identificar la parte del cerebro que enciende el enojo, y tienen que ir coloreando de negro la parte que el enojo apaga en el cerebro. Y también se les invita a llevarse de tarea la explicación de ¿sabes qué sucede en el cerebro cuando los seres humanos sienten enojo?, con el objetivo de que la información no solamente se trabaje en clase, sino que además los papás puedan leérsela a los niños y así estar procesando esto de manera continua, tanto en la escuela como en la casa. Y los papás van a estar recordando parte de la misma capacitación en línea que ellos van a recibir durante el ciclo escolar. Así hacemos el ciclo de el alumno, el maestro y el padre de familia, y nosotros que somos maestros sabemos que es la mejor manera para que funcione el aprendizaje. Una vez que termines los conceptos que se proponen en el manual en la primera clase, viene la segunda y te vas a dar cuenta que funciona de la misma manera. Tiene un objetivo general. Dice motivar a los niños a manejar su enojo con inteligencia al concientizarlos sobre la importancia de cuidar el amor que existe entre amigos y compañeros.
Viene la lista de materiales, el cuento de la derrota del señor enojo, las láminas de apoyo H y la letra I, que son como estas que tú estás viendo a continuación. También dice que se necesitan 10 calcomanías de corazón por cada niño. Te invito a que se las pidas de tarea o las pidas en la escuela con anticipación. Y una fotografía de los integrantes del grupo. La idea de esta clase es que los niños se hagan conscientes de que en una relación con cualquier ser humano siempre están fluyendo las emociones. Pero en la medida en la que las emociones positivas fluyan más en una relación, esta es más feliz y funciona más. Por ejemplo, piensa en una persona con la que tú te relaciones y con la que en ocasiones sientas tristeza o tensión o desconfianza y te vas a dar cuenta que entre tú y esa persona están fluyendo emociones negativas. En cambio, con alguien con quien sientes mucha confianza, mucha cercanía, te darás cuenta que las emociones positivas son las que predominan en esa relación. Esto se los podemos enseñar a los niños de manera muy didáctica al hacerlos conscientes de la importancia de cuidar el amor entre amigos y compañeros en un salón de clases a través de mostrarles estas láminas. En el manual viene cómo hacerlo, pero además viene una actividad en la cual te invito a pedirles la fotografía y hacer un friso como el que aparece en pantalla a continuación. Aquí vas a ver una serie de niños que forman parte de un salón de clases. Tú le dedicas tiempo a poner esto en alto, en explicarles la importancia de cuidar el amor entre amigos y familiares. Y ese día los invitas a pegar sus corazones o sus calcomanías en el friso para poner en alto el deseo de cuidar el amor que existe entre compañeros. Y cuando tu friso te quede lleno de corazones, este va a ser un gran recordatorio para los niños que en tu salón de clases es algo que hay que tomar en cuenta y se debe estar trabajando. Esto va a servir como apoyo para motivarlos a manejar su enojo con inteligencia, porque si tú ya leíste el cuento del señor enojo, vas a recordar que tiene una parte en la que dice el enojo se desconecta del amor. En la investigación oficial sobre el manejo de las emociones, mientras más estudian los neurólogos los circuitos que encienden el amor y los que encienden el enojo, encuentran que cuando está encendido el circuito neurológico del amor, el del enojo está apagado y viceversa. Entonces a los niños les tenemos que enseñar que una manera de cuidar el amor que existe entre amigos y compañeros es mediante saber manejar su enojo, y eso lo van a ver en la siguiente clase. Te invito a divertirte con esto. Otra manera de hacerlo es que en una hoja grande pongan fotografías de sus amigos y dibujen corazones. La idea es poner el amor en un lugar muy alto en el ambiente escolar. Tercera clase. En esta, el objetivo es enseñar a los niños los pasos para manejar el enojo con inteligencia y mostrarles el lugar del salón designado para recuperar la calma. Si pusiste atención al curso de capacitación sobre el manejo inteligente del enojo, recordarás que es muy importante que el maestro asigne un lugar especial en el salón para que los niños recuperen la calma. Se recomendaba que este no fuera el lugar del castigo, porque en ocasiones hay un niño que está enojado porque alguien le hizo una injusticia y lo vas a mandar al lugar para recuperar la calma con el objetivo de que no lastime más. Pero no es un castigo, realmente es este espacio que queremos asignar para que el niño sepa que ahí tiene este espacio para respirar y hacer todas las estrategias para manejar el enojo con inteligencia. Para asignar el lugar destinado a recuperar la calma es tu póster que se llama El Bosque del Amor. Y en esta clase también vas a necesitar las láminas de apoyo en donde aparecen las estrategias que vienen en el cuento para aprenderle a ganar al señor enojo. Vienen 5 pasos. Si tú estás impartiendo el programa en primaria, te invito a utilizar estos 5 pasos. Si tú estás impartiendo el programa en tercero de preescolar, entonces solamente vas a utilizar 3 pasos. En esta clase les vas a recordar que para cuidar el amor que existe entre amigos y compañeros, lo que se necesita es saber manejar el enojo con inteligencia. Y por eso vas a utilizar estas diapositivas, les vas a ayudar a recordar lo que vieron en el cuento, les vas a pedir que ellos abran su cuento e identifiquen estos pasos que el duende de la alegría le da a David para poderle ganar al señor enojo. Y si estás trabajando con niños de primero de primaria, les vas a recordar que los pasos son identificar que están enojados,
respirar profundamente hasta que sientan su cuerpo totalmente relajado. Buscar pensamientos que les ayuden a tranquilizarse. Te invito a hacerlos reflexionar cuáles son los pensamientos que David tuvo durante el cuento y cuáles son los que ellos pueden tener. Encontrar el sentimiento o los sentimientos detrás del enojo. Y finalmente el objetivo, que es hablar del sentimiento de enojo con amor y respeto. Estos son los pasos que vas a utilizar y se van a repasar si tú estás trabajando con los niños de primero de primaria. Si tú estás trabajando este programa con niños de tercero de preescolar, lo que es necesario es que les enseñes a respirar profundamente cuando sientan enojo, ayudarlos a pensar en cosas que los tranquilicen y, por supuesto, hablar de su enojo con respeto y cariño. Cuando los niños entienden que en clase van a estar trabajando esta serie de pasos, entonces se les propone que sea el momento para asignar el lugar para recuperar la calma, y por eso te vas a apoyar del bosque del amor. El lugar donde tú asignes este póster, te invito también a pegar estas láminas para que las puedas estar repasando constantemente con los niños durante las diferentes clases que tengas. Esto es un repaso que hay que hacer de manera continua. Y para apoyarte en los contenidos de esta clase, está en la página 18 una canción que los niños pueden ir cantando con la tonada de Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. Esta es la canción que era de Barney. Puedes utilizar la misma melodía, la puedes descargar incluso o poner en YouTube. Y viene: si me siento enojado, hago un alto y me detengo y comienzo a respirar. Y vas a ver cómo sí queda con la canción. Respiro profundo, inflando mi panza, el aire que entra relaja mi cuerpo. Ya no voy a seguir cantando porque no soy cantante, pero queda con esa canción. El chiste es que tú puedas utilizar la canción con los niños. Vienen todos los pasos en una canción. Con los niños de kinder vas a trabajar 3 pasos y con los niños de primero de primaria vas a estar trabajando estos 5 pasos. Tú ya platicaste de este tema, ya les enseñaste las láminas, ya lo vieron a través del cuento. Recuerda que es muy importante que estos pasos los niños también los puedan encontrar en la historia, donde el duende de la alegría le va dando las instrucciones al niño, a David, para ganarle a su enojo. Y para terminar esta clase, que ya decíamos que no tienes que acabártela en una hora, este es un proceso de reflexión que llevas con los niños, la última parte incluye trabajar en la página 33, si tú eres un maestro de preescolar. Aquí vienen los 3 pasos, te invito a que los niños lo repasen, los coloreen. Esta página te invito a recortarla para que se la lleven a su casa y la peguen en el refrigerador, y también invitar a los papás a que lean estos pasos y este dibujo que hicieron con los niños. Y si tú estás trabajando con niños de primero de primaria, vas a estar haciendo la página 35. Como puedes ver, esta es una hoja recortable, entonces nuevamente vas a trabajar, en este caso, los 5 pasos de los que hablábamos hace ratito, para que el niño se lo lleve a su casa y lo pegue en el refrigerador. Y también invitemos a los papás a tener en mente los pasos para ganarle al señor enojo. Para la 4ª clase te invito a leer con detenimiento la página número 19 y 20, porque lo que viene aquí son los diálogos de lo que tú les puedes decir a los niños. De cualquier manera te voy a ir explicando en qué consiste esta. Dice: ¿qué pasará conmigo cuando en la escuela pierda el control con mi enojo? En este sentido, lo que vas a hacer tú es que vas a recordarles cuáles son los pasos que tienen que hacer los niños para manejar su enojo con inteligencia, pero vamos a hacer la mímica de lo que el maestro va a hacer cuando el niño pierde el control con su enojo. Para eso te recomiendo tener un osito de peluche o un muñequito. Yo voy a utilizar este para ejemplificarlo, ¿no? Vamos a suponer que este fuera un muñequito de peluche, ¿no? Este muñequito se llama Pedro, le vamos a poner, ¿no? Y lo que tienes que hacer es empezar la clase y decirles: niños, ¿recuerdan ustedes cuáles son los pasos para manejar el enojo con inteligencia? Y los niños digan: sí. ¿Recuerdan ustedes cuál es el bosque del amor donde vamos a ir cuando sintamos que vamos a perder el enojo? Y los niños pueden decir: sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces tú vas a actuar como si ya no fueras a hablar de esta clase, y lo que sigue es que te pongas a jugar con ellos. Simón dice,
Y entonces les presentas al muñequito, que también viene a acompañarlos el día de hoy en la clase. Fíjense que me traje a Pedro. Pedro hoy quiere estar con nosotros. Y lo vamos a dejar aquí porque antes de jugar con Pedro, yo quiero jugar con ustedes Simón Dice. En eso tú empiezas a jugar con ellos Simón Dice y de repente puede ser tú mismo o un maestro auxiliar que dice, oh, no, yo no quiero jugar a eso, estoy muy enojado. Y entonces les dices a los niños, oh, ¿escucharon eso? Pedro está muy enojado. Sí, maestra fea, yo no quiero. Y entonces te detienes y le dices, Pedro, en esta clase, nosotros cuando perdemos el control con el enojo, nos vamos a ir al bosque del amor, donde te vas a tranquilizar y una vez que yo vea que tú estás tranquilo, entonces voy a venir a platicar contigo. Entonces llevas a Pedro al bosque del amor o al muñequito que hayas elegido y lo sientas ahí y le dices, cuando estés tranquilo, regreso. Regresas tú con los niños y continúas con el juego de Simón Dice, te vas a detener y de repente dices, voy a preguntar si Pedro ya está tranquilo. Entonces te vas al lugar donde está el bosque del amor y le dices, oye Pedro, ¿ya estás tranquilo? Y vas a hacer como que Pedro todavía no está tranquilo. Y dices, no, yo no quiero jugar. Simón Dice, oh, me parece que todavía no está tranquilo. Entonces lo vas a regresar a su lugar, te regresas a jugar con los niños y nuevamente estás con ellos haciendo el juego de Simón Dice hasta que estén ellos muy entretenidos, pasan unos minutitos, regresas con Pedro, le dices, Pedro, ¿ya estás listo para platicar? Y Pedro ya va a decir que sí. Le vas a decir, dime qué es lo que pasa, y Pedro va a decir, no, es que yo quería jugar el juego de Simón Dice de otra manera, o yo quería jugar a las traes, o le pones otro deseo de Pedro. Y entonces tú tienes un diálogo en el que haces reflexionar a Pedro que obviamente sus deseos no son los únicos que cuentan, que ese enojo no tiene razón de ser, que tiene que pensar en los demás. Y entonces estamos ejemplificando cómo ellos, como niños, van a ir viviendo la situación en el salón de clases cuando alguno de ellos pierda el control con su enojo, lo mandamos al bosque del amor y en este sentido, una vez que el niño esté tranquilo, entonces platicamos con ellos. Te quiero recordar que si tu niño es implosivo y el niño no pierde el control con su enojo, tú no lo vas a mandar al lugar para tranquilizarse, porque los niños implosivos de manera natural ya tienen este mecanismo mediante el cual no lastiman, se quedan calladitos, pero sí tienes que ir con el niño a platicar y ayudarle a manejar su enojo con inteligencia y a dialogar, porque acuérdate que el niño implosivo lo que tiende a hacer es guardarse todo eso que siente. Para ello, te recomiendo mucho que leas con detenimiento y le entiendas y hagas tuyo la sección del manual que habla de cómo guiar al niño durante su enojo para enseñarle a manejarlo con inteligencia. Esto, más que un curso que hayas visto una vez, lo tienes que hacer tuyo y lo tienes que poder comprender. A partir de esta clase, tú vas a seguir trabajando otros conceptos que vienen en las siguientes clases. Hablamos de cómo respirar profundamente, de cómo trabajar los pensamientos, pero con estas 4 clases quiero que veas que está muy sencillo el proceso, que todo viene en tu manual paso por paso, incluso vienen algunos diálogos que puedes llevar a cabo. Algunas otras clases incluyen también diapositivas de PowerPoint para que tú puedas repasar varios conceptos como qué es lo que siento en mi cuerpo cuando estoy enojado. Y en el cuento, en la última parte, tú vas a ver que vienen varios ejercicios para ir repasando los conceptos y el procesamiento del manejo inteligente del enojo. Hasta aquí vamos a cerrar la parte de cómo funcionan las clases. Si tienes dudas, por favor apóyate en tu manual porque ahí vienen con mucho detalle cómo funcionan cada una de las clases que se tienen que manejar. Llegamos a mi parte favorita porque yo creo que lo más divertido para que los niños aprendan es a través del juego y lo hacen muy bien. Aquí vas a encontrar la 4ª parte del manual que dice actividades adicionales para motivar y jugar con los conceptos. Te invito a hacerlas todas una por una. Lo primero que vas a ver es el juego del duende de la alegría. Entonces tú vas a tener tu muñequito y lo que puedes hacer es que trabajas con él, que el duende de la alegría viene muy contento, porque ya tenemos varios días en los que todos los niños en el colegio expresan su enojo con amor y respeto para poder trabajar con este juego que viene aquí. Tú vas a encontrar que en el manual vienen los materiales para llevarlo a cabo por si no lo has hecho tú o no te lo han dado. Más o menos el duende de la alegría debe quedar como algo así, de este tamañito. Te recomiendo que lo hagas chiquito porque recuerda que el duende de la alegría en el cuento se mete adentro de la cabeza de David para descubrir que adentro estaba el señor enojo, ¿no?
Y con este puedes también trabajar con los niños aquella mesa, si tienes tú mesas con los niños, es decir, esta es la mesa que ha manejado mejor su enojo durante el día y el duende de la alegría se sienta en esa mesa, o si tienes un niño que se ha portado muy bien, que se ha esforzado de manera particular, se lo lleva a su casa esa tarde, para que los niños vivan esta experiencia de que se sientan muy orgullosos por lo que están logrando en su manejo inteligente del enojo. Vienen las instrucciones para armar el muñequito, porque si necesitas empezar de arriba para abajo, está divertido. Lo puedes hacer infladito o lo puedes hacer nada más las puras piezas del muñequito y pegarlas una por una. Te deseo que te diviertas haciéndolo si es lo que te va a tocar hacer a ti, ¿no? Luego viene el juego de jugar a debilitar el señor enojo. De igual manera está el muñequito del señor enojo y tú lo tienes y llegas con los niños y les dices: hola niños, soy el señor enojo, tengo mucha hambre, ¿quién quiere gritar el día de hoy? Y claro que los niños dicen: no, yo no. ¿O quién me quiere dar de comer? Entonces tú le dices al señor enojo, váyase al otro salón. Ahí sí los niños gritan, pero en este salón los niños saben comunicar su enojo con cariño. Y cuando tengas un día en el que los niños hayan manejado muy bien su enojo y nadie haya gritado y nadie haya faltado al respeto, entonces sacas al señor enojo a la hora de la salida y dicen: hoy niños, tengo mucha hambre, nadie me dio de comer. Y entonces los niños se ríen, se vuelve algo dinámico, divertido, para poder ganarle a este personaje. En la siguiente actividad que viene en el manual se llama calendario para manejar el enojo con inteligencia, y ese lo vas a encontrar en tus láminas de apoyo. Viene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y entonces les dices a los niños que por cada día que le ganemos al señor enojo se va a pegar una calcomanía como estas, aquí como estas que vienen aquí. Lo que tienes que hacer es recortarlas y vas pegando el éxito del grupo. Lo puedes hacer grupal o individual. Lo que he visto que hacen en algunos colegios también, sobre todo cuando tienes salones de 10 o 15 niños, es que en el friso ponen la fotografía de cada uno de los niños, pones un calendario de lunes a viernes, le sacas copia a estas estampitas y todos los días al terminar la jornada de trabajo les preguntas a los niños: tú le ganaste al señor enojo, y entonces hacen un proceso de reflexión, y si el niño dice sí, pasa y pega esta estampita junto a su fotografía, y esto lo haces durante 5 días, y de esta manera los niños van a estar trabajando el ganarle al señor enojo. En la página 36 vas a encontrar la actividad de jugar a alejarse del señor enojo durante el día. Tú lo que vas a necesitar es apoyarte de precisamente las láminas de apoyo. Tienes que recortar esta que viene aquí, hasta aquí lo recortas, ¿ok? Y luego lo vas a pegar formando un juego completo. Este es un juego que se hace de manera completa, y después vas a tomar también las fichas que vienen en tus láminas de apoyo, las vas a recortar dependiendo del número de equipos con los que vayas a jugar. Si tienes 4 equipos, pues recortas 4, si tienes 5, recortas 5. Incluso puedes asignar un color para ti como maestro. Y lo que tienes que hacer es pegar las fichas en el tablero, y cuando el equipo de niños le vaya ganando al señor enojo, es decir, comuniquen su enojo con respeto y cariño, la ficha avanza un espacio y así van avanzando durante el día. O si tienes un equipo de niños que grita o pierde el control con su enojo, lo que ocurre es que la ficha avanza un espacio hacia abajo. Al final del día gana el equipo que tenga su ficha más cercana al duende de la alegría. Debes saber que para esos niños que necesitan un empujoncito extra, que necesitan trabajar esto en casa, en la página 39 del cuento, tú les puedes dejar este juego de tarea para hacerlo un fin de semana. Es el mismo juego que el anterior, solo que lo trabajan con sus papás, y de esa manera también hacemos conscientes a los papás de cómo están manejando ellos su enojo. Las instrucciones vienen aquí, las fichitas a recortar son estas. Una ficha es el niño y se pone aquí, otra ficha es el papá y se pone aquí, y otro es la mamá y se pone aquí. Y durante el fin de semana van a ir moviendo sus fichas para hacer conciencia de quién realmente es el que está perdiendo el control con su enojo, y les ayuda mucho para incrementar la comunicación emocional en casa. En la página 41 también puedes hacer estos pequeños retos con los niños pequeñitos. Por eso tenemos 3 semanas, porque no vas a hacer los 21 días al mismo tiempo. Una semana del año trabajas del 1 al 7. Pasan varios meses o varias semanas y luego vas a hacer el reto de adquiere el hábito de ganarle al señor enojo del 8 al 14 y finalmente del 15 al 21,
para que los conceptos estén trabajando de manera intermitente durante el año y lo sigamos haciendo de forma divertida. El cuento trae muchas más actividades, todas son aplicadas al programa y al manual. Te invito a que lo conozcas, a que lo ojes, y por eso, antes de terminar, te voy a platicar en qué consiste la historia del señor Enojo. En esta parte vamos a hablar de qué se trata el cuento de la derrota del señor Enojo. Quiero que sepas que la primera parte del cuento incluye un mensaje para maestros, padres de familia y terapeutas que tiene mucho que ver con la introducción del manual para maestros. Pero como los padres de familia no van a tener esta introducción, también les puedes pedir de tarea que lean la página 3, 4, 5 y 6 de este cuento, sobre todo si no asisten a las capacitaciones, para que tú te asegures que el manejo inteligente del enojo está llegando a casa. Es muy importante que tú conozcas lo que viene en estas páginas para que sepas lo que los papás pueden estar leyendo si se los dejas de tarea, ¿ok? Y a partir de eso ya empieza la historia del cuento. Dice, había una vez un niño llamado David que pensaba que para conseguir lo que deseaba debía ser grosero con las personas. Siempre que las cosas no salían como él quería, gritaba, les decía cosas feas a los demás y hasta les pegaba. Cuando su mamá no le servía lo que le gustaba en el desayuno, David gritaba y en ocasiones hasta le aventaba las cosas de la mesa. Y si en las tiendas no le compraban lo que deseaba, empujaba a sus papás y les decía que ya no los quería. Al perder en los juegos, gritaba frases como, eres un tonto, tú no sabes jugar. Mientras David hacía todo esto, no se daba cuenta que el señor Enojo lo observaba a lo lejos. Y aquí les platicas lo que dice acerca del señor Enojo. El señor Enojo es un ser feo y extraño que para crecer y hacerse fuerte se alimenta de todas las cosas que hacemos cuando estamos enojados. Él siempre busca a las personas que gritan muy fuerte, dicen cosas feas o le pegan a los demás para conseguir lo que desean. Así que después de varios días de observar a David, el señor Enojo decidió que David era un niño adecuado para alimentarse y hacerse fuerte. Una noche, cuando David dormía, el señor Enojo entra por la ventana a su cuarto y de manera silenciosa se sube a la cama y con su magia especial se metió en el cuerpo de David. David había gritado tanto que su garganta estaba muy grande y el señor Enojo pudo entrar con mucha facilidad. Una vez adentro, buscó un lugar para acomodarse y dijo, ya estoy listo, a partir de mañana comeré muchos gritos, patadas y groserías para hacerme grande y fuerte. Al día siguiente, David se levantó para ir a la escuela y cuando llegó, lo que sucede es que la maestra le pide que corrija una letra de su tarea y David pierde el control y rompe la tarea. Y así pasan varios incidentes a través de los cuales David empieza a enojarse cada vez más. Y la historia dice que al pasar los días, David se enojaba cada vez más hasta que todo el día estaba enojado. Y el señor Enojo ahora estaba grande y fuerte. Entonces le puedes pedir a los niños que observen esta ilustración y que vean los músculos del señor Enojo. Dice, los gritos, patadas y groserías del pequeño eran su mejor alimento. Dice la historia que al principio, cuando David gritaba y pegaba, algunas personas le hacían caso porque le tenían miedo. Pero conforme pasaron las semanas, ya nadie quería estar con él y poco a poco se quedó totalmente solo. Y entonces vienen varias descripciones de cómo se queda el niño solo. Así que una noche empieza a llorar en su recámara, en la recámara de su cuarto, diciendo, ay, no sé qué me pasa, nadie quiere estar conmigo, ya no sé qué puedo hacer. Pero dice, de repente, un ruido se escuchó desde la ventana. Pss, 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 aquí atrás, en tu ventana, dijo un individuo pequeñito. ¿Quién eres tú y qué haces aquí?, dijo David. Soy el duende de la alegría y sé cómo ayudarte. Entonces al principio David le dice, no, vete, lo que tengo no se quita y nadie me puede ayudar. Pero el duende le insiste y finalmente, con su magia, logra internarse en el cuerpo de David. Y esta, para mí, es la página más importante. Dice, una vez adentro de David, el duende de la alegría vio claramente las huellas del señor Enojo. Un corazón con ritmo acelerado, brazos y piernas preparados para golpear, y muy al fondo, dentro de la cabeza de David, estaba el señor Enojo. Grandote y más fuerte que nunca, ocupaba el lugar que controla los pensamientos y los sentimientos.
La cabeza es la parte del cuerpo donde el señor enojo decide vivir, porque desde ahí puede apagar las partes de tu mente que te ayudan a pensar con claridad y entender tus sentimientos y pensamientos. Además, cierra las puertas que te permiten escuchar y comprender a los demás. El señor enojo te quita el poder de actuar con amor y te enciende el deseo de lastimar a otros. Al ver la fuerza y el tamaño que tenía el señor enojo, el duende de la alegría decidió salir rápidamente y una vez afuera le dijo a David de manera resumida: te voy a dar 2 noticias. La primera es buena y la otra mala. La buena es que lo que tienes sí se puede quitar. Y la mala es que dentro de ti está el señor enojo. Y entonces David dice: ¿el señor qué? Y ya le explica el duende de la alegría que el señor enojo es un personaje, bueno, es un individuo que se mete para comer los gritos, las patadas y las groserías, y que a él lo que le gusta es que la gente se siga enojando. Entonces David le dice: bueno, ¿por qué no me lo sacaste si tú estabas ahí? Además tú tienes magia. Y entonces el duende de la alegría le dice: porque yo no puedo. Así como en todas las emociones, ¿verdad? El único capaz de poder ganarle al señor enojo eres tú, así como nosotros los seres humanos somos los únicos capaces de poder manejar nuestro propio enojo con inteligencia. Entonces David le pide al duende de la alegría que lo ayude a ganarle al señor enojo y entonces lo invita al bosque del amor. ¿Ven? Pues muy importante porque ahí el señor enojo no los puede escuchar. Van al bosque del amor y a partir de estar ahí le empieza a explicar las instrucciones para poder ganarle. Entonces hablábamos de respirar profundamente, pensar en cosas que te permitan tranquilizarte, identificar el sentimiento detrás del enojo y por supuesto le dice: debes hablar acerca de aquello que sentiste injusto con respeto y cariño. Y cuando le habla acerca de encontrar el sentimiento detrás del enojo, David dice: pero pensé que yo solo sentí enojo. Y entonces el duende le dice: bueno, debes saber que al señor enojo le gusta cubrir los sentimientos negativos como la tristeza y el miedo y disfrazarlos de enojo. Pero cuando tú logras platicar sobre los sentimientos que esconde el enojo, los demás pueden comprenderte mejor y ayudarte a resolver la situación. Así que al día siguiente David se va a dormir, se queda bien dormidito, muy tranquilo, porque ya sabía cómo ganarle al señor enojo. Al día siguiente se levanta, se tropieza con una parte de su uniforme que se había quedado tirada y ya se iba a enojar, iba a gritar y empieza a respirar profundo y David se tranquiliza. Pero al bajar a desayunar se encuentra que el huevo que le había cocinado su mamá estaba totalmente quemado, ¿no? Entonces ya iba a llegar David y iba a gritarle a su mamá, ¡ah! Y lo que sucede es que se detiene, se acuerda de las palabras del duende de la alegría y le dice: mamá, cuando se te quema mi desayuno me siento triste, como si yo no fuera importante para ti. Siento injusto que me sirvas mi huevo quemado. Así que después de escuchar a David, su mamá le explicó que su intención no era hacerle sentir triste, que el huevo quemado había sido un accidente y que no lo había servido así con el deseo de ser injusta. Y también le recordó lo mucho que lo quería. Y entonces así descubre David que es mucho mejor comunicar tu enojo con respeto y cariño que lastimando a las demás personas. Y a partir de estos eventos, David comienza a practicarlo todos los días y el duende de la alegría lo visitaba cada noche hasta que al paso de unas semanas, un buen día, el duende de la alegría le dice: ¿me dejas meterme para ver qué pasó con el señor enojo? ¿Y qué creen que pasó? El señor enojo estaba muy débil y ya se había ido porque tanto amor y aire puro, que a él no le gusta el amor ni el aire puro, lo habían debilitado. Y desde ese entonces, David y el duende de la alegría ayudan a todos los niños del mundo a ganarle al señor enojo. Recordemos que esto es un cuento, que a partir del programa los niños entienden que el señor enojo es un individuo a quien hay que ganarle. Quiero enfatizar que es muy importante que el señor enojo no se vuelva un mecanismo para asustar a los niños, sino es un mecanismo para motivarlos. No es un personaje malo, feo, que te quiere atacar, nada más es que no le queremos dar de comer patadas y groserías, y entonces juntos, a través del amor, a través del entendimiento, a través del diálogo, podemos aprender a hablar de nuestro enojo con respeto y cariño. No es no hablarlo, no es evitarlo, no significa no enojarnos, significa resolver. Estoy enojado porque mi enojo es racional,
porque realmente estoy viviendo una injusticia, la tengo que comunicar y la tengo que resolver. Mi enojo es irracional y entonces tengo que pensar que quizás quien está siendo injusto o caprichoso soy yo, porque solo estoy pensando en mis deseos y no estoy tomando en cuenta las necesidades o deseos de las demás personas. Te deseo yo que lo disfrutes, que lo goces, que leas este cuento con mucho cariño, que los hagas vivir la historia para que entonces a través de esta experiencia los niños tengan esta semillita de que si ellos lo desean pueden aprender a comunicar su enojo con respeto y cariño. Antes de terminar, quiero enfatizar la importancia de la sección de las recomendaciones finales que vienen aquí en el manual. Te invito a tenerlas presentes, tomarlas en cuenta y por eso las vamos a mencionar para que tú puedas trabajar con toda esta información. Lo primero, estas estrategias solo pueden ser utilizadas con niños que hablen con frases y las entiendan, debido a que cuando las personas no saben hablar, las reacciones emocionales de enojo son la única manera que tienen para expresar su estado emocional y sus inconformidades. Segundo, al practicar los pasos de la tercera fase con los niños, es indispensable asegurarte que el menor haya desayunado en la mañana y haya dormido bien, es decir, no lo vas a mandar al bosque del amor solamente porque está de malas y no ha desayunado. Debemos tomar en cuenta que los niños sí estén descansados y hayan desayunado, sobre todo con niños en la etapa preescolar. De lo contrario, en especial en la etapa preescolar, los niños no tendrán la suficiente capacidad de manejar su enojo con inteligencia. Por eso es muy importante estar en comunicación respecto a este tema con los padres de familia. Tercero, es altamente recomendable que la escuela y los padres de familia trabajen en equipo para enseñarle al niño estas estrategias. En la medida en la que los padres e hijos trabajen en equipo en el manejo de las mismas, se podrán obtener mejores resultados. De ahí la importancia de pedirle a los papás que lean el cuento con los niños y que hagan algunas actividades con ellos. Cuarto, el maestro debe tener en mente los estilos de enojo y recordar que al explosivo hay que enseñarle a recuperar la calma y a comunicar su enojo con respeto y cariño. En cambio, al estilo implosivo hay que enseñarle a expresar con palabras lo que siente. En ambos casos, la pregunta ¿qué sentiste injusto? Es clave para permitirles hablar de su enojo con respeto y para ayudarle al niño a darse cuenta que a veces su enojo no tiene razón de ser. Quinto y último, toda autoridad que enseña a los niños a manejar su enojo con inteligencia debe recordar que este es un proceso que toma tiempo, porque dependemos del desarrollo neurológico del pequeño para que vaya madurando sus reacciones. De ahí la importancia de ser constantes en la práctica de las estrategias del programa. Maestro, te deseo que este programa te permita hacer clases divertidas y didácticas para que enseñes a cientos de niños a hablar de su enojo con respeto y cariño, a reconocer lo que sucede en su pensamiento al experimentar esta emoción, aprender a calmarse antes de lastimar a los demás, a sembrar la seguridad de que en su mente inteligente está el poder para manejar su enojo sanamente. Por último, también te deseo que practiques esta información en tu vida para que mediante tu ejemplo no solo transformes a los niños, sino que llegues al corazón de los papás y mamás de cada uno de tus alumnos y así los inspires a formar una familia que maneja su enojo con inteligencia, que resuelve los conflictos mediante el diálogo, la mutua comprensión y el amor.